Adelante, Alberto. Gracias, Celia. Gracias. Primero vamos a ver un problema de sonido. No sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Gracias. La conferencia de hoy día debería llamarse Reunión de Dudas del mes de diciembre, ya que habían muchas dudas que de repente comenzaron a florecer, mías, no del resto de la gente, pero cosas importantes, como por ejemplo la semana pasada, la conferencia fue muy importante porque fue la nota disonante. Importante. Uno escucha el título y realmente puede perfectamente pasar desapercibido, pero fue bien importante. Después había, anteriormente, un profesor preguntó, ¿cuál es el dibujo geométrico más divino o sagrado? Y alguien respondió, el triángulo. También otra duda que dije, bueno, pero dentro de la geometría sagrada, creo que lo más importante es la pirámide. También la geometría sagrada está el cubo, está el círculo. Definir cuál es la más sagrada, pero quedó dando vueltas. Son cositas que van quedando. Después hubo un tema que fue muy importante, que se pasó el capítulo 22 sin percibir el contenido. Y fueron las enseñanzas de un iniciado. Se pasó, pero yo personalmente no le tomé el debido contenido, no lo hice presente y no tomé la suficiente conciencia de eso. Entonces, evidentemente que todas estas dudas que se encierran, después venía otra duda más, donde decía Max Endel que el primer órgano, dice Max Endel en el concepto de del cosmos, el primer órgano que se comienza a desarrollar es el oído. Y un hermano de la fraternidad, a lo cual yo también pensé que estaba totalmente de acuerdo con él, decía que la verdad es que él pensaba que era el primer sentido más importante es el sentir, la piel. Yo también pensé casi lo mismo. Otra duda más que también era para poder empezar a investigarlo. En todo caso, Max Endel no se equivocó por si acaso. Max Endel tiene razón. El equivocado éramos nosotros dos. Pero voy a hacer presente el motivo por el cual esto es así. Dentro de todo esto tuve que remontarme fundamentalmente, y aquí comienzo con nuestra conferencia. Y que vamos a ver en estos momentos. Lo primero que vamos a hacer es, le cambié nombre por supuesto a la conferencia, no le puse reunión de dudas, sino que análisis y desarrollo del primer párrafo del capítulo 22 de enseñanzas de un iniciado del libro de Max Endel. La región del pensamiento concreto, como está especificado en otras obras nuestras, es el reino del sonido, donde la armonía de las esferas, la música celestial interpenetra todo, como la atmósfera de la Tierra envuelve todo lo terrestre. Todo lo que hay en aquella región puede decirse que está envuelto en música y penetrado por ella. Todo allí vive y se desarrolla por la música. Las palabras de Dios suenan allí continuamente y forman todos los distintos tipos que después se cristalizan y forman las cosas que vemos en nuestro mundo terrestre. En el piano hay 5 teclas negras y 7 blancas
que juntas constituyen la octava, además de los 7 globos en los cuales nosotros evolucionamos durante un día de manifestación. Hay 5 globos oscuros que atravesamos durante las noches cósmicas. En cada ciclo de vida, el ego se retira durante una temporada al más espeso de los 5 globos, que es el caos. El mundo sin forma, donde no permanece nada con excepción de los centros de fuerzas conocidos como átomos simientes. Al principio de un nuevo ciclo de vida, el ego baja, repito, el ego baja otra vez a la región del pensamiento concreto, donde la música de las esferas pone enseguida en vibración a los átomos simientes. Esto es sumamente importante y uno debe leerlo una y otra vez, porque si no tenemos el conocimiento físico, menos podemos acceder al conocimiento espiritual. Y aquí me detengo un poquito porque la verdad es que tuve que retroceder mucho en la historia para poder encontrar a una persona que pudiese hablar de esto. Y tuve que remontarme 2600 años atrás, donde todavía estaban unidos la ciencia y la espiritualidad en una sola. Y ese es el motivo porque alguien dijo por ahí, la suma de todos los sonidos producen el silencio. Es lo que conocemos como silencio. También me produjo sonido. Pero resulta que es cierto, si uno lo compara y lo pone al mismo nivel que la luz es blanca. Solo si se descompone en esos momentos, evidentemente vamos a ver los colores del espectro de la luz. Lo mismo sucede con el silencio. Si uno recién la descompusiera, el silencio, veríamos cada nota, cada sonido. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tuve que remontarme 2600 años atrás para poder encontrar a la primera persona que habla de esto, que es Pitágoras, que es un matemático y filósofo griego. Considerado el padre de las matemáticas, de la aritmética y la geometría. Las materias que trataba eran la filosofía, matemática, música, ética y astronomía. Reconocido por el teorema de Pitágoras, armonía de las esferas y afinación pitagórica. Era alumno de Anaximandro. Pitágoras se cree que nació en el 569 a.C. Y aquí voy a hacer un hincapié porque aquí hay una letra minúscula de la letra A y después una mayúscula de la letra C. Esto se pone normalmente para poner antes de Cristo y no confundirse con la palabra mayúscula after, porque en inglés se escribe after y significa después de Cristo. Entonces, para no confundir las dos A, se pone minúscula cuando es antes de Cristo. En la isla de Samos, junto a Mileto, siendo hijo de Menesarco, tal vez un rico comerciante de Samos. Todas estas ciudades están en Grecia. Probablemente viajó a Egipto, Fenicia y Babilonia. Volvió a Samos durante la dictadura de Polícrates en el año 538 a 522. Antes de Cristo se suman inversamente las edades. Hacia el 529 viajó al sur de Italia y fundó en Crotona la fraternidad pitagórica. Pitagorismo, ¿qué significa? Instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios, como tales como Mileto, Anaximandro y Anaxímedes, hacia 530 a.C., se radicó en Crotonia, colonia griega al sur de Italia. Allí fundó un movimiento con propósitos políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de sus obras y sus discípulos. El pitagorismo aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia, la sencillez en el vestir y el autoanálisis. El primer vegetariano moderno prominente fue Pitágoras. La dieta pitagórica vino a significar el evitar la carne de animales masacrados. La ética pitagórica se convirtió primero en una moral filosófica entre 490 y 430 a.C., con el deseo de crear una ley universal y absoluta, incluyendo una orden de no matar criaturas vivas, abstenerse de la desagradable matanza estridente.
en particular sacrificios de animales, y nunca comer carne de festín de los herejes. Creía en la inmortalidad y en la transmigración del espíritu. Pitágoras proclama que él había sido Euporbus y combatido durante la guerra de Troya. Veamos las matemáticas. Entre las investigaciones matemáticas de los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, de los números primos, de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda promoción y orden y armonía en el universo. A través de esto, los estudios establecieron una base científica para las matemáticas. Me voy a detener un poquito aquí porque me llamó la atención esto y me fui inmediatamente a la palabra caos, y el inverso es cosmos. ¿Y qué significa cosmos? Según el diccionario, significa orden, universo o conjunto de cosas que existen, especialmente conocido como un todo ordenado por oposición al caos. Interesante. Pitágoras descubrió que existe una relación entre la longitud de las cuerdas de una lira. Cuando la longitud de una cuerda se produce a la mitad, es decir, la relación proporcional de un medio, obtenemos la octava más alta. Esto lo vamos a tratar más adelante porque es bastante importante la parte física. También hizo el teorema Pitágoras, también se dio cuenta que cada planeta tenía una nota especial, y se habló mucho de la tetractis. La tetractis es sumamente importante porque es el inicio de la numeración que nosotros contenemos en las aritméticas o en las matemáticas. Él es el gestor de este triángulo, y con esto con estos solamente 4 números arma toda la matemática. El 1, el 2, el 3 y el 4, que sumados todos dan 10. Las jerarquías espirituales que tienen como cuerpos físicos planetas y cuerpos celestes tienen cada una nota clave y la emiten viajando alrededor del Sol a velocidades diferentes. Por consiguiente, los acordes y la sinfonía celeste creada por ellos en su danza sin parar marca el progreso del hombre en lo que llamamos evolución. Geometría. En geometría descubrieron el teorema de la hipotenusa, conocido como el teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. En astronomía, los pitagóricos significaron un avance en el pensamiento científico clásico, ya que fueron los primeros en considerar la Tierra como un globo que gira junto a otros planetas alrededor de un fuego central. Astronomía. Explicaron el orden armonioso de todas las cosas, como los cuerpos moviéndose de acuerdo a un esquema numérico, de una esfera de la realidad sencilla y omnicomprensiva. Pensaban que los cuerpos celestes estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a la longitud de cuerdas armónicas, y mantenían el movimiento de las esferas, da origen a un sonido musical, la llamada armonía de las esferas. Los últimos años, los pitagóricos consiguieron gran influencia política en la Magna Grecia, al sur de Italia, lo que provocó reacciones contra ellos. La primera forzó a Pitágoras a abandonar Crotona y retirarse a Metaponte, también una ciudad italiana, donde se dice que se dejó morir de hambre el 495 a.C., aunque hay otras versiones de su muerte. Ahora yo voy a dejar esto y voy a presentar a una persona que realmente nos va a hablar mucho más de lo que estoy hablando yo sobre la armonía de las esferas. Son más nítidos, más claros, ¿Escuchan todos, con no qué es cierto? dedos los hago, los más habituales y los diferentes tipos que hay. Pero siempre aprendemos a tocar las cosas y a veces no nos preguntamos por qué, y por qué esto es así, y por qué suena la octava aquí y la quinta aquí, y de dónde viene, ¿no? Y bueno, a mí me encanta la historia del pensamiento musical, que no es más que lo que los autores han ido escribiendo sobre música a lo largo de la historia.
Y esta teoría de los armónicos se fundamenta en teorías de Pitágoras, desde siglos antes de Cristo. Pitágoras no escribió nada, pero sabemos muchas cosas a través de sus alumnos, como por ejemplo Nicómaco de Gerasa, que en el siglo I o II después de Cristo escribió un tratado sobre estos armónicos. Y cuenta cómo el filósofo Pitágoras iba paseando por delante de una herrería y escuchó cómo los martillos golpeaban el yunque y descubrió que dependiendo de cuánto pesaba el martillo y no de la fuerza que ponía el herrero ni la forma en lo que lo golpeaba, sino cuánto pesaba, era lo que determinaba qué armónico era el que sonaba golpeado con el yunque. Entonces, él hizo esa proporción en cuerdas y descubrió que en las proporciones 12, 9, 8 y 6, 12 simbolizaba la cuerda entera, en la mitad, que es el 6, encontraremos el armónico de la octava, es decir, la nota octavada. Vale, hasta ahí bien. Y luego, esa proporción 12 partido 6 se podía simplificar matemáticamente, puesto que Pitágoras pues, lo quería hacer todo en mates. Y lo puso en 2 partido 1. Descubrió que los martillos, cuando sonaban simultáneamente, producían armonía consonante, daba sensación de reposo y sensación de placer auditivo, como de que estaba bien afinado, de que aquello sonaba bien. Descubrió que la proporción 9 sextos, que puede ser reducida a 3 medios, 3 partido 2, pues obtenía la quinta de esa fundamental, es decir, si esto es mi, fa, sol, la, si. ¿Y dónde obtenemos la quinta? Pues en los 3 medios de la cuerda. Este sería el punto que nos daría la quinta, que además coincide con el armónico en el séptimo traste, como hemos visto en el vídeo anterior, donde aquí obtenemos siempre la quinta de la cuerda que sea. Si esta es la, pues la quinta de la, si, do, re, mi, y ahí tienes mi. Entonces aquí, que estamos hablando de la sexta, pues sí, mi, fa, sol, la, si, la quinta de mi. Descubrió también que la cuarta de esa nota de si, do, re, mi, porque aquí era mi, aquí es si y aquí es mi, pues es la proporción 8 sextos, que también puede ser reducida a 4 partido 3 y nos da la cuarta, si, do, re, mi, en el quinto traste de la cuerda. Y entonces pensó que la octava se podía partir en una quinta y una cuarta, que es lo que tenemos en la cuerda: octava, quinta y cuarta. Y que esas proporciones eran la madre de todo. Era de donde salía toda la música, sobre todo que sonaba bien. Cuando nos preguntamos ¿qué hace que algo suene mejor? Pues para Pitágoras es que esté fundamentado de octavas, quintas y cuartas, sobre todo consonantes, es decir, que estén bien afinadas, que sean justas. Y cuando digo justas, significa que hay 2 tonos y un semitono. Por ejemplo, de do a fa, eso es una cuarta justa. Pero sin embargo, si agrandamos esa cuarta y ponemos el fa sostenido, que lo que hace es poner el fa un poquito más alto, la cuarta se agranda y ya no hay 2 tonos y un semitono, sino 3 tonos. La cuarta tritono. Eso era horrible para Pitágoras. Le parecía horroroso. Esto para Pitágoras no estaba afinado y en la Edad Media significó el diablo en música. Porque si tú tocas todas las notas de la escala natural de do mayor, por ejemplo, pues tenemos de forma natural do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sin poner ninguno do bemol o re sostenido o fa, lo que sea, sin alterar ninguna nota. De fa a si obtenemos una cuarta tritono. Fa, sol, un tono, sol, la, otro tono y la, si, otro tono, 3 tonos. Otra cuarta desagradable para Pitágoras. Y para la Edad Media, como siguieron esa tradición clásica, sumaron además a los puntos religiosos, pues le llamaron el diablo en la música, el diabolus en música, a esa nota si, que producía esa disonancia en la cuarta. ¿Y qué hicieron? Pues que la prohibieron. Esa era la forma de la Edad Media de solucionar los problemas. Y entonces, pues bajaron el si al si bemol. Y ya la
cuarta de fa a si era consonante porque ya era bemol. Ese 3 tonos había bajado para ser una cuarta bien vista. Y esta sería la cuarta consonante y justa. Entonces, por eso, a mucha música de la Edad Media se la ha considerado como diabólica, pues porque no respondía a los cánones que en esa época tenían, pero actualmente encontramos un montón de música preciosa que experimenta con esos intervalos disonantes, porque la música, al menos para mí, es tensión y distensión también. Lo bonito está en el contraste, en los puntos que tienen tensión, pero que saben también resolverlo. Y se ha experimentado más y se ha conocido un poco más. Es importante avanzar en esos aspectos y no prohibirlo. Pero bueno, cada época pues es diferente. Pues bien, después de este mito del herrero armonioso, tenemos la teoría de la armonía de las esferas. Compra en Mercado Libre y recíbela en 24 horas. Que Pitágoras resume asociando a cada planeta, a cada uno de los 7 planetas, un sonido consonante dentro de esas octavas, quintas y cuartas. Él creía que cada planeta del universo, al estar girando, rotando, pues producía una serie de revoluciones que producían un sonido y un armónico, y entonces esa armonía y polifonía cósmica formaba algo precioso que nosotros, cuando estamos en silencio, según Pitágoras, no lo escuchamos porque estamos acostumbrados desde pequeños. Os voy a dejar algunas fotografías de la teoría de Pitágoras sobre esto, porque está súper guay. Cómo asocia a cada planeta un sonido, una nota, unos intervalos entre sí, y lo establece todo como si fuera matemática, las matemáticas del universo. Y también con música. Y tras siglos y siglos que han pasado desde Pitágoras, se ha intentado demostrar esta teoría. En muchas ocasiones se ha dicho que no era verídica, pero la NASA recientemente ha descubierto que realmente los planetas suenan y podréis escucharlo. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo por si os interesa y os da curiosidad, porque por lo visto cada planeta suena a algo. Entonces ya sabemos por qué suena así cada proporción de la cuerda que hemos tocado en el vídeo de los armónicos. Espero que os haya gustado mucho, que me lo dejéis en comentarios, que me hagáis preguntas. Pitágoras también no solamente se dedicó a todos estos descubrimientos, sino que también hizo estos versos que se le adjudican, los versos de oros a Pitágoras. No los voy a leer todo, sino simplemente algunas partes, para ver la profundidad de sus pensamientos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Repito, estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. La profundidad es de reflexión. Compenétrate en cumplir estos preceptos, pero atente a dominar ante todo las necesidades de tu estómago y de tu sueño, porque los arranques de tus apetitos y de tu ira, no cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. Sigue, voy solamente leyendo algunas partes nada más. Reflexiona antes de obrar, para no cometer tonterías. Obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes. Tú, en cambio, siempre harás lo que no pueda dañarte. No entres en asuntos que ignoras.
más aprende lo que es necesario. Tal es la norma de una vida agradable. Tampoco descuides tu salud. Ten moderación en comer y beber, y en la ejercitación del cuerpo. Por moderación entiendo lo que no te haga daño. Acostúmbrate a una vida sana sin mólice. Tuve que irme nuevamente al diccionario para poder entender qué es lo que es la palabra mólice. Mólice significa, según el diccionario, comodidad, excesivos en la manera de vivir. Y ahora creo que esta parte es sumamente importante porque a todo aquel que sea de la fraternidad, todos los hermanos, le va a sonar esto que voy a decir ahora. No dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos, sin antes haber repasado lo que has hecho en el día, en qué he fallado, qué he hecho, qué deber he dejado de cumplir. Comienza del comienzo y recórrelo todo. Y repróchate los errores y alégrate los aciertos. Esto es lo que hay que hacer, estas cosas que hay que empeñarse en practicar, estas cosas hay que amar. Por ellas ingresarás en la divina senda de la perfección, por quien transmitió a nuestro entendimiento la tetratkis, la fuente de la perenne naturaleza. Bueno, sigue esto en... no la voy a seguir leyendo por efecto de tiempo. Y al término de esta conferencia, sin un resumen, sino con la firme convicción de que la reflexión sobre lo expuesto sea de provecho, con humildad les agradezco mucho. Si no tenemos el conocimiento físico, menos podemos acceder al conocimiento espiritual. Muchas gracias. Gracias, Alberto.